Como posiblemente ya sepas, en Java hay lambdas y si no lo sabías hasta ahora, pues te doy la bienvenida al Java moderno, ¿vale? Aunque existen desde 2014. La cuestión es que seguramente a estas alturas, si sabes cómo se utilizan las lambdas en Java, pues sabrás cómo fabricar tus propias lambdas y a lo mejor cómo pasarlas como parámetro. Pero en esta lección te quiero contar cómo puedes estar en el otro lado, es decir, cómo puedes recibir lambdas como parámetro. Y es una operación que va a ser más fácil de lo que puede parecer. Quizá lo único que tenemos que hacer es invertir el razonamiento. Java es un lenguaje orientado a objetos y eso no cambia. Y como ya dije en su momento, sobre todo si has visto mi vídeo sobre introducción a las lambdas en Java, las lambdas en Java no van a ser más que azúcar sintáctico alrededor del concepto típico de orientación a objetos. Es decir, que en realidad una lambda en Java va a ser una clase anónima que implemente una interfaz funcional. Lo que significa que si, por ejemplo, quieres fabricar un runnable, pues lo que haces es poner runnable r es y luego la función lambda con el código que quieras que se ejecute. O si tienes, por ejemplo, un supplier de integer, que un supplier es una función lambda que te fabrica algo de un tipo, o sea, algo que te devuelve algo, en este caso de tipo integer, pues tú pondrías return 4, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer para fabricar métodos que acepten lambdas es invertir el chip. Si una lambda no es más que azúcar sintáctico alrededor de una de estas interfaces, lo único que tendremos que hacer es exactamente aceptar una de estas interfaces como parámetro. Así que si quieres hacer una función que acepte una lambda, lo único que tienes que hacer es hacer una función que acepte como parámetro una interfaz funcional. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un método estático, no sé muy bien por qué, ¿vale? Pero imagínate que quieres hacerte un método estático que implemente por su propia cuenta un for each, ¿vale? Quieres que se le pase como parámetro a lo mejor un array de enteros, al que podríamos llamar array, y quieres pasarle también una función lambda con el código que quieras que se ejecuta para cada uno de los elementos de ese array. Bueno, pues lo que tendrás que hacer es pasarle como parámetro a lo mejor un consumer. Un consumer es un tipo de función que consume el parámetro que se le proporcione y que se corresponde realmente con una función, con un parámetro que no devuelve nada, ¿vale? Porque ese parámetro se supone que es lo que va a consumir, por eso no necesita devolver nada, porque lo consume de forma final. Luego, en este caso, este consumer tendría que ser de tipo integer y entonces ya aquí podría aceptar como parámetro una función lambda que aceptase un entero que se podría corresponder con ese elemento de mi array y que no haga nada al respecto, ¿vale? Lo que sí que tienes que tener en cuenta de nuevo es que debido a que Java es orientado a objetos, esas lambdas siguen siendo objetos. Y en realidad estas interfaces funcionales en muchos casos van a tener más métodos de lo que puedes pensar. Por ejemplo, consumer va a tener un método llamado accept, que este es el que invoca realmente la lambda. Pero como veis existen más funciones aquí dentro. Por ejemplo, la andThen es una función que nos va a devolver otro consumer, donde se supone que después de hacer lo que sea que haga el nuestro, por ejemplo, cont.andThen, pues hará lo que sea que haga el nuestro y luego llamará a esta otra, ¿vale? Es una forma de encadenar acciones. Este sistema es bastante divertido y a la vez es bastante preocupante porque se puede ir de madre bastante rápido. Por ejemplo, si tuviésemos un predicado, el predicado es la que se supone que devuelve verdadero y falso en función de si algo es verdadero o no y se suele utilizar, por ejemplo, para hacer filtros. Bueno, pues ten en cuenta que aparte de la test, que sirve para invocar esa lambda y que como tal es la que nos devuelve el verdadero o falso según lo que haga nuestra lambda, tenemos más métodos, como por ejemplo negate, que nos va a devolver otro predicado que se supone que es la inversa de la que le hemos pasado. Es decir, que si tú llamas a cont.negate, te devuelve un predicado que envuelve nuestro predicado, pero que lo invierte. Así que si nuestra lambda devuelve true, este cont.negate hará que se devuelva false, ¿vale? Pero ten en cuenta que esto es otra función lambda, lo que pasa es que no la estás declarando tal cual, es simplemente una función que ya acumulada y almacenada dentro de este dato. O por ejemplo AND y OR, que le pasas otro predicado como parámetro y se supone que implementan las operaciones AND y la operación OR. En su forma más simple, por ejemplo, la interfaz funcional función representa una función genérica. Si no sabemos si es un consumidor, un supplier, un predicado, pues a lo mejor simplemente es una función, ¿vale? Y también tiene sus propios métodos. Está la apply, que sería la que posiblemente nos interese, que invoca la lambda, pero ten en cuenta que también tienes una then para hacer que se invoque otra cosa después, e incluso en este caso una compose para hacer composición de funciones. Le pasas como parámetro otra función lambda y lo que hace es devolverte una función que llama cuando se la invoca a esa función y luego lo que te devuelve se le pasa a la tuya directamente. Aquí en todas estas situaciones lo que tienes que tener en cuenta es que como cont es un objeto, técnicamente apply es un método de ese objeto, por eso puedes hacer estas cosas, ¿vale? Porque en realidad la lambda la tienes capturada aquí, la tienes capturada en el dis, ¿vale? Por eso ese and then realmente es simplemente llamar, por ejemplo, bueno, de hecho os lo podría hasta enseñar.
Es simplemente llamar a applyDT, ¿vale? Porque estás haciendo la invocación de la función, y luego llamando a la applyDeAfter, ¿vale? Para que se invoque la otra función after que le has pasado como parámetro. Luego, en este caso, como digo, vamos a cerrar este ejemplo. Si yo quisiese hacer un consumer que haga un for each artesanal, pues simplemente tendría que hacer, pongámosle, un bucle for tradicional, como por ejemplo este for int en arr, y aquí llamar a cont.acceptDi, ¿vale? De tal forma que se invoque a la lambda para cada uno de los i's que forme parte de mi array. Vamos a mostrarlo con un ejemplo. Si ahora yo tuviese, pongámosle, un array que sea el array 1, 2, 3, 4, 5 y llamo a for each pasándole ese arr y para cada uno llamo a system.out:2.2.println, esto es una referencia de método que actúa en este caso como la lambda, que va a tomar como argumento cada elemento y que va a hacer un println sin llegar a escribir nada. Y cuando lo ejecutamos, pues ¿qué nos podemos encontrar? Pues lógicamente cada una de las invocaciones que se hace con cada uno de los argumentos. Si no te gusta el ejemplo de println, tengo otro. Le paso la lambda de forma artesanal y en este caso acepto esa i, ¿vale? Que va a ser cada uno de los elementos, y hago system.out.println, acepto mi i, ¿vale? Y a lo mejor en este caso pues te convence mejor. En definitiva, lo único que tienes que tener en cuenta cuando fabriques funciones que quieres que acepten lambdas es que realmente una lambda sigue siendo una construcción orientada por encima de lo que serían interfaces funcionales, o por ejemplo objetos si son abstractos y tienen un único método abstracto, lo que se conoce como un SAM. Por lo tanto, vas a tener que utilizar cualquiera de los métodos que se llame dentro de tu interfaz para poder invocar esa operación lambda que le pases como parámetro y ya está. Ese es el auténtico secreto, que es ninguno, es simplemente que esto al fin y al cabo es orientación a objetos y seguirá siéndolo eternamente. Si este vídeo te ha sido útil, dale al botón me gusta. Si quieres saber más acerca de cómo funciona todo esto, es verdad que el mapa mental cada vez empieza a ser más complicado en este canal de YouTube, pero por suerte tengo la lista de fundamentos de Java y mi página web donde puedes ver todo el contenido que tengo hecho de Java para que lo puedas consumir a tu ritmo. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.